La democracia se entiende fundamentalmente como la soberanía del pueblo, de la gente, sobre los asuntos que competen a la sociedad. Algunas personas, sin embargo, pretenden tener e imponer, antidemocráticamente, por cierto, definiciones muy peculiares de la democracia. La democracia de hoy no es la democracia de los griegos y qué bueno. La democracia griega es un referente histórico, pero no es un modelo, porque es una democracia donde no votaba la gran mayoría de la población, ni las mujeres, ni los esclavos, que eran los que sostenían económicamente a la Grecia de Pericles, solo votaban los hombres libres. Los hombres libres que eran los dueños de los esclavos y que por tanto estaban liberados del trabajo para poderse dedicar a la filosofía, la ciencia, la política, el arte, etc. La democracia no es votar. Votar es una parte fundamental de la democracia, pero es como en el fútbol, patear un balón no es jugar al fútbol, se requiere mucho más. Votar es una expresión del hecho fundamental de la democracia. Y el hecho fundamental de la democracia es que todos somos iguales ante la ley, en derechos y en obligaciones. Los elementos esenciales de nuestra vida en sociedad son y deben ser, para que exista la democracia, iguales. Esto implica que no se puede votar cuestiones antidemocráticas como sería el quitarle derechos a una parte de la sociedad o no reconocerle derechos a una parte de la sociedad. El avance en los derechos de las mujeres, en los derechos de los homosexuales, en los derechos de las minorías étnicas que mucho tiempo fueron reprimidas o lo son en muchos países, son avances precisamente de la democracia. También por eso la democracia no es solo lo que diga la gente, no es lo que diga la mayoría. La mayoría no puede votar o no debe votar cosas que se consideran antidemocráticas y por lo tanto hay incluso una presión internacional para que no se emitan y no se expidan leyes antidemocráticas y no se hagan votaciones que perjudiquen a minorías, lo que se llama la dictadura de las mayorías en beneficio de unos muchos, pero en perjuicio de unos pocos. Un fenómeno que, insisto, no consideramos democrático. Algunos están utilizando la democracia, y esto ha sido incluso una posición ideológica explícita, para anularla, para destruirla, para anular la posibilidad de que la gente participe en la toma de decisiones o que unos grupos participen en la toma de decisiones. Es un ataque a la democracia que se ha hecho tradicionalmente, Mussolini y Hitler lo utilizaron claramente, es usar la democracia y sus fallos y sus debilidades y su fragilidad para acabar con ella e implantar finalmente la dictadura de unos pocos o de uno solo. Recientemente Donald Trump anunció que él solo respetaría el resultado de las elecciones en Estados Unidos si él gana. En otros casos tenemos gente que ha aprobado leyes que luego impide que se apliquen tomando por asalto el Congreso porque no le conviene que esas leyes democráticamente aprobadas se apliquen ahora, o que incluso rodean el Congreso para protestar porque el voto no los ha favorecido como ellos consideraban que debía ser. Finalmente, es la idea de usar a la democracia para otros fines, incluso considerar que la democracia es únicamente una palabra. Es una palabra que cuando te apropias de ella ya la puedes utilizar para promover algún tipo de dictadura. La palabra democracia mola, por lo tanto habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado, no mola nada, no hay manera de vender eso. Aunque podamos teorizar que la dictadura del proletariado es la máxima expresión de la democracia. Se nos ha contado que la democracia directa es más democrática que la democracia representativa. Y esto en cierta medida es cierto, pero solamente es válido para grupos pequeños, relativamente pequeños y relativamente homogéneos en sus intereses, en su composición. Los clubes de filatelia, las organizaciones gremiales, incluso las medievales que ya se organizaban democráticamente, y en un ejemplo de los más grandes, que son los cantones suizos, efectivamente la democracia directa funciona hasta cierto punto. Pero pasado cierto punto llegamos a la democracia representativa por algo que viene muy a cuento lo que decía Richard Dawkins cuando el voto por el Brexit, la salida del Reino Unido, de la Gran Bretaña, de la Unión Europea. Decía Richard Dawkins, a mí me preguntan si Inglaterra debe salir
de la Unión Europea? Y mi respuesta es, no lo sé. No sé de economía, de derecho internacional, de historia, de flujos de poblaciones, de previsiones a futuro, de todo lo que hay que saber para tomar una decisión así de grave. Yo he electo a personas que se supone que contratarán a los mejores técnicos y se acercarán a quienes mejor saben para tomar esas decisiones. Es como si democráticamente decidimos con qué materiales vamos a construir una presa. Sería absurdo, sería para algunos muy democrático, pero probablemente desastroso. Yo no sé de calibres de varillas, yo no sé de qué tipos de cemento o qué tipos de hormigón se deben utilizar, y lo que hago es elegir a personas en las que confío para que llamen a los mejores ingenieros que tomen esas decisiones por mí. Si mi médico me dice, ¿cómo vota usted que le haga la cirugía? De verdad, prefiero no votar. La democracia directa tiene otro problema, y es que es muy fácil de manipular. Cualquiera de nosotros que haya vivido en una universidad donde prevalezca el asamblearismo lo sabemos perfectamente. Se convoca una asamblea de todo el estudiantado y al final decide un grupo de 50 que son los más políticamente activos, que son los más comprometidos, que son los más interesados en ciertos resultados y que finalmente conforman esa élite de hombres libres, como en la Grecia antigua, donde la mayoría finalmente se llamaba democracia, pero no votó. Y manipular una asamblea es bastante fácil. Hay incluso organizaciones políticas que le enseñan a su gente, a sus cuadros, cómo manipular una asamblea. Es desesperante y angustiantemente fácil. Esto no quiere decir que la democracia representativa, como la entendemos hoy en países como los europeos o en Estados Unidos, Canadá, en buena parte de América Latina, que la democracia representativa sea perfecta. Al contrario, es terriblemente imperfecta, tiene enormes deficiencias y una gran fragilidad que exige la alerta de todos nosotros para defenderla. Winston Churchill fue el que dijo, la democracia es malísima, pero todo lo demás es peor, todas las opciones son peores. Y hasta ahora así se ha demostrado. Mejorar la democracia es una labor de todos y es una labor continua. Diseñar opciones que fueran mejores que la democracia como la conocemos hasta ahora, creo que es una tarea importante y relevante, pero mientras no la tengamos, cuando todas las demás opciones son peores y alguien te viene a vender que tiene una mejor solución, como en otras cosas de la ciencia, como en otras cosas de la vida, lo que hay que pedirles es pruebas. Demuéstrame que lo que tú propones ha hecho más feliz a la gente, que ha promovido el mayor bienestar social y que ha dado una mejor vida a una mayor cantidad de gente. La democracia hasta ahora ha sido la más exitosa, con todos sus fracasos, de las formas de organización que hemos tenido. Depende de todos nosotros mejorarla, pero sobre todo conservarla.